Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos al Centro Ignaciano de Espiritualidad. Seas bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, hoy con gran alegría nos reunimos para escuchar a Pablo, nuestro amigo, y digo nuestro amigo, pues porque muchas personas de las que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de ir a retiros con él o a conferencias con él y ya lo sentimos muy cercano a nosotros. La conferencia de hoy se titula El Evangelio en clave mística. Dice la carta de los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Leer y escuchar el Evangelio en clave mística es encontrarnos con esa palabra viva que no habla de otros, sino de nosotros mismos. Y que habla de lo que pasa dentro de nosotros cuando le escuchamos atenta y amorosamente. No, está bien, está bien. Leer el Evangelio en clave personal y mística es lo que posibilita que sea una verdadera revelación, que nos muestre todo el potencial que encierra y podamos entender por qué decimos que es palabra de Dios. Ahora le cedo el micrófono al padre Jorge Ochoa, director del Centro Ignaciano de Espiritualidad. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Hago eco de la bienvenida que hace María en nombre del centro. Le digo a Pablo que para mí es una gracia que venga con nosotros porque ustedes vienen. Porque los congrego a ustedes y nomás de estar unos minutos recibiéndolos para mí me ha dejado muy consolado. Gracias, Pablo, también por eso. Y gracias por la amistad de ustedes. Pablo Dors nació en Madrid hace algunos años, en 1963. Viene de una familia de artistas. Se ordenó sacerdote claretiano en 1991 y fue destinado a la misión de Honduras, donde realizó una labor evangelizadora y social. De vuelta a España, desempeñó su trabajo pastoral en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, atendiendo espiritualmente a enfermos y moribundos. Estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena. Se especializó en germanística. Se doctoró en Roma en 1996 bajo la dirección de su maestro, el monje y teólogo Elmar Salman, con una tesis titulada Teopoética. En su asidua búsqueda del camino espiritual, durante 7 años practicó rigurosamente el Zen. Buda me devolvió al tesoro más grande que tengo, que es Cristo, ha dicho. Tras conocer al jesuita Franz Jalisch, maestro de la oración contemplativa, que iluminó su trayectoria de creyente, Pablo fundó en 2014 la Asociación Amigos del Desierto, una red de meditadores cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida, y una de sus células se reúne aquí en Casa Loyola, muy orgullosamente para nosotros. Como escritor, Pablo Dors es ambicioso y busca cambiar la vida de los lectores. Publicado, entre otras cosas, la trilogía del silencio, conformada por El amigo del desierto, El olvido de sí y Biografía del silencio, que le han valido un gran reconocimiento. Actualmente es consejero del Pontificio Consejo de la Cultura, por designación expresa del Papa Francisco. Además de la conferencia de hoy, que es El Evangelio en clave mística, metáforas de la interioridad, el jueves 21 de noviembre a las 11 de la mañana presentará en el IFESO, en el Auditorio M de Mamá, por supuesto, la escritura como ejercicio espiritual. Además, los ejercicios de profundización e iniciación se llevarán a cabo en la casa de Puente Grande, otra casa de los jesuitas, y pues afortunado o desafortunadamente, depende para quién, los lugares ya están agotados. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos, te lo agradecemos con todo el corazón. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Aplausos para...
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Quiero deciros lo primero, que para mí es una alegría y un honor, lo digo de corazón, poder estar con todos vosotros, con todos ustedes. Me siento muy honrado de que hayáis venido, de que me hayáis invitado de nuevo. Gracias a esta casa, gracias a todos y a cada uno de vosotros. Y después de esta acción de gracias, que brota de mi corazón sinceramente, quiero deciros que esta conferencia me gustaría plantearla de manera diferente a cómo yo planteo en general mis conferencias. Porque mis conferencias en general son lo que se conoce en la Iglesia, o quieren ser lo que se conoce en la Iglesia por querigma, es decir, anuncio. Son proclamación de cosas que yo estoy muy convencido y que creo firmemente. Y esta conferencia no quisiera que fuera una proclamación, un anuncio, un querigma, sino que fuera algo así como las confesiones de un meditador y de un pastor, que es lo que yo soy un meditador y soy un pastor, a un grupo de amigos mexicanos, que extrañamente tienen interés en lo que yo pueda decirles. Y quiero plantearlo como una confesión, porque de lo que yo voy a hablar no estoy muy seguro. Y lo que yo voy a deciros es muy discutible. Así que seguramente al final muchos de vosotros pues levantaréis la mano y diréis, pues no estoy de acuerdo, porque yo voy a plantear reflexiones que yo me estoy haciendo y que necesito compartir para ver si tienen eco de alguna manera en vosotros, ¿no? En las personas, ¿no? Y todo esto del Evangelio en clave mística, ¿de dónde nace? Pues nace de que hace aproximadamente unos 15 años yo empecé a sentarme en silencio y en quietud. Evidentemente ya oraba y meditaba desde mucho antes, desde que era un niño, un adolescente, pero la oración de silencio, de silenciamiento, muchas gracias por quitar esto, ¿no? El ruido de fondo. La oración de silenciamiento no la practico más que desde hace 15 años. Es decir, de vaciarse. Y esta práctica, que llamamos meditación, que llamamos oración contemplativa, a mí me ha conducido a leer el Evangelio de manera muy diferente. Yo voy a cumplir ahora 30 años de sacerdote y desde hace 5, 6, 7 años leo el Evangelio como no lo había leído antes. Es decir, lo entiendo de manera muy diferente. Y esto me resulta muy sorprendente. Entonces he intentado entender qué es lo que me ha pasado para poder leer el Evangelio de manera tan nueva. Y esto es lo que quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, ¿no? Me han dicho que tengo más o menos una hora, o algo menos quizás, para no ser demasiado extenso, y luego podremos tener un turno de preguntas, ¿no? Voy a comenzar con un cuento zen, que muchos ya conoceréis porque lo he contado muchas veces, y luego también con un cuento, una narración cristiana, que también muchos conocéis, pero que me va a dar pie para lo que quiero contaros, ¿no? El cuento zen dice así: es la historia de un sabio que vivía en un bosque y que había hecho voto de silencio. Por tanto, no hablaba nunca. Pero, como era muy sabio, o al menos tenía esa fama, todas las tardes iban al claro del bosque sus discípulos, gente que quería escucharle, y le pedían: dame una palabra que me ayude a vivir, danos una palabra que nos ayude a vivir. Pero como este hombre había hecho voto de silencio, pues no les decía nada, guardaba silencio. Pero estos discípulos eran perseverantes y acudían cada tarde. Pasó los meses, pasaron los años, este anciano sabio fue envejeciendo cada vez más y al final pues ya estaba a punto de morir y decidió que aquella tarde les daría una palabra.
por fin rompería su voto de silencio y les daría una palabra. Aquella tarde habría como unos 180 discípulos, ¿no? Y el sabio les dijo esa palabra. Y esa palabra era fuego. Simplemente dijo fuego. Y entonces el bosque en el que él vivía ardió. Se incendió. Y esto es todo lo que tenía que decirles. Así que muchas gracias por su atención. En realidad, el mensaje esencial es este. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que la palabra, cuando nace de donde tiene que nacer, del corazón, cuando nace de dentro, cuando nace del silencio, sencillamente realiza aquello que enuncia. Dices fuego y se incendia el mundo. Nuestras palabras están llamadas a ser poderosas, a ser eficaces, a realizar aquello que enuncian. ¿Por qué la palabra de este anciano sabio llegó tan profundamente hasta el punto de incendiar el bosque? Porque había sido precedida de muchos años de silencio. Entonces, aquí la cuestión es que silencio y palabra son las dos caras. ¿No está muy fuerte el micrófono? No. Sí, siento que retumba mucho, ¿no? Yo no sé. Digo que silencio y palabra son las dos caras de la misma medalla. Para mi gusto sí que retumba un poco, ¿no? Estás tan acostumbrado al silencio, sí, que ya todo se hace mucho ruido. Dijiste retumba y retumbó. Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Lo que quiero deciros es que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Pero hace falta un terreno en el que esa semilla pueda germinar. Y ese terreno es el silencio. Muchas personas me han dicho, lo mejor de tus conferencias son los silencios que haces entre una frase y otra. ¿Por qué? Porque los silencios son los que permiten que la palabra llegue. Leer el Evangelio en clave mística es leer el Evangelio desde el silencio. Y cuando lo leemos así, sencillamente es nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Pues os lo voy a decir ya, aunque tenía pensado decirlo después, pero rompo el esquema y os lo digo ya, ¿no? Y luego intentaré explicar en qué sentido. Porque el Evangelio no es para comprenderlo, sino que es para contemplarlo. Si nos acercamos al Evangelio para comprenderlo, sencillamente no podemos entrar en él. No podemos entrar en él. Es hermético. El Evangelio no admite, para ser entendido en plenitud, un acercamiento puramente mental o puramente intelectual. Podremos decir muchas cosas, pero no va a cumplir su verdadera misión, la palabra de Dios, sino que requiere un acercamiento de otro tipo. ¿Y de qué tipo? Contemplativo, místico. Yo creo que tendríamos que leer el Evangelio como quien hace una excursión al campo, o una excursión a la playa, o una excursión a la montaña. Cuando tú vas a la playa, o tú vas a la montaña, o tú vas al campo, no quieres comprender, a ver si comprendo la playa, a ver si comprendo la montaña. No se trata de comprender, se trata de vivir un día en la playa, un día en la montaña, de disfrutarla.
No tienes esa pretensión intelectual, sino una pretensión de que eso te configure, te toque, te llegue. Bien, entonces, en primer lugar está el horizonte del silencio. Y ahora vengo a contaros la historia cristiana, el relato cristiano que muchos conocéis, porque se trata del relato del peregrino ruso. ¿Conocéis casi todos la historia del peregrino ruso o no? No. Es la historia de un hombre que tenía una gran pregunta. Y es, ¿cómo puedo yo orar incesantemente? Esa pregunta podríamos traducirla a nuestro lenguaje diciendo, ¿cómo puedo yo estar en el presente? En la presencia siempre. ¿Cómo es posible esto? Y con esta pregunta yo quiero estar en el presente, no quiero despistarme con pensamientos, quiero vivir el aquí y el ahora. Con esta pregunta salió en busca de un maestro que le ayudara a responder esta cuestión. Y después de mucho peregrinar, encontró un maestro. Y este maestro le dijo, sencillamente repite esta frase: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Repítela 1000 veces. Este discípulo, este peregrino, hizo caso, fue un buen discípulo, repitió esta frase 1000 veces, acudió al día siguiente y le dijo al maestro, pues ahora 2000 veces. Obedientemente volvió a cumplir lo que le había ordenado, regresó al día siguiente, ahora 3000 veces. Y en este ejercicio de repetir, le sucedió una cosa. Y es que a la medida que iba repitiendo la oración, la frase, descubrió que la frase se acompasaba primero a su paso, porque era peregrino, ¿no? Y luego descubrió que se acompasaba al ritmo de su corazón. Y cuando descubrió esto, que la frase se acompasaba al ritmo de su corazón, de pronto el mundo, lo que estaba ante él, la naturaleza, le pareció más hermosa que nunca. Esta es la historia del peregrino ruso, ¿no? ¿Y por qué la saco aquí a colación? ¿Por qué me interesa en este momento sacar esta pequeña historia? Porque en esta historia se condensa muy bien en qué consiste el anhelo espiritual y cómo se configura un anhelo espiritual. Lo primero, para que haya un camino espiritual, un itinerario, es la sed. Este peregrino tenía una gran pregunta, tenía sed. Primera cosa, si no tenemos sed, no hay nada que hacer. No podemos hacer el camino espiritual. El punto de partida es nuestra sed. Por cierto, tengo mucha sed, así que voy a beber un poquito de agua. El segundo pilar, además de la sed, que es el primero, el segundo pilar es que se pone en camino. Es decir, sale de su lugar habitual y empieza a caminar, empieza a buscar. Es decir, la sed nos pone en movimiento. La sed se verifica porque nos pone en movimiento. Si nuestra sed de Dios no nos pone en movimiento, no es sed de Dios. Entonces, él camina, es un peregrino, hace camino, porque está buscando, ¿no? El tercer pilar es que no hay verdadero camino espiritual sin un maestro. Él encuentra un maestro que le indica qué tiene que hacer. Y el cuarto, ese maestro le da una palabra, que no es fuego, sino que es Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esta palabra es la que le cambia, le transforma, porque obedece esta palabra, ¿no? Bien, todo lo que ha pasado, todo lo que os he contado es lo que se llama las tesis. Las tesis es responder al anhelo, buscar,
encontrar uno maestro, hacer lo que te dice, repetir la frase. Pero a partir de ahí, si tú cumples este camino, empieza lo que llamamos la mística. Y es la experiencia, lo que la palabra produce en nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que produjo la palabra? La palabra lo que produjo fue que este peregrino se encontró con su cuerpo, se encontró con su corazón. Esto es fundamental, este es el punto fundamental, ¿eh? La palabra de Dios, la palabra de verdad, lo que nos conduce es a nuestro cuerpo, es decir, a la realidad, a la realidad. No nos saca de este mundo, sino que nos mete en él. Y cuando este peregrino se reconoce en su cuerpo, reconoce su corazón, descubre que el mundo es un cuerpo. Es decir, que el mundo está vivo, que es un organismo. Por eso le parece tan hermoso. Esta experiencia de descubrirse cuerpo y descubrir el cuerpo del mundo, el cuerpo de Cristo, que es el mundo, él la cuenta, la especifica en 3 descubrimientos. Primero dice, descubrí que la naturaleza era esplendorosa, era brillante. Si tú tienes el Espíritu de Dios, descubrirás que la naturaleza es muy hermosa. Tanto más Espíritu de Dios tienes, tanto más hermosa te parecerá la naturaleza. Primer descubrimiento. Segundo descubrimiento, descubrió que no solamente la naturaleza era hermosa, sino también las personas eran hermosas. Se encontraba con gente por las aldeas y veía a todo el mundo guapo y amable. A mí me pasó algo parecido hace 3 días cuando empecé el retiro de profundización y bajé a saludar a todos los que participaban en este retiro. Me quedé sorprendido porque los 50 me parecieron muy guapos. Yo digo, me debo estar pareciendo al peregrino porque yo veo a la gente ahora muy guapa, que esto no me pasaba antes. Y el tercer descubrimiento, y es donde yo quería llegar, es que además de la naturaleza y las personas, dice el peregrino, la palabra de Dios se me abrió. Es decir, empecé a descubrir el Evangelio y la Escritura de una manera diferente, nueva. Entonces, esta conferencia la podríamos titular también, además del Evangelio en clave mística, la palabra se abre. La palabra se abre. ¿Qué significa esto, que la palabra se abre? Tengo que deciros que esta conferencia me la he escrito un montón de veces y la última vez ha sido hace 10 minutos o media hora en el hotel, la he vuelto a escribir, ¿no? Porque no estaba contento, ¿no? ¿Qué significa esto de que la palabra se abre? Primera cosa, la palabra no se puede abrir sin el descubrimiento del cuerpo biológico, del cuerpo social. Si estamos cerrados a nuestra corporeidad, nosotros somos cuerpo, y si estamos cerrados al universo, a los demás, al mundo, la palabra no se abre. Si queremos que la Escritura, que el Evangelio, podamos entenderlo, hemos de contactar con nuestro cuerpo y hemos de contactar con el otro. Si no, no hay manera. Esta es la primera clave, ¿no? Y digo, la palabra se abre. ¿Y qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve cuando la palabra se abre? Lo que se ve es la correspondencia entre palabra y realidad. ¿Y esto qué significa? Significa que en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio, ves la realidad. Y en la realidad ves la palabra. Esta es la cosa, este es el punto. Y suenan muchísimos móviles, ¿no? Es dificilísimo concentrarse.
Bueno, ya hemos protestado, ya volvemos otra vez, ¿no? Ver la palabra en la realidad. ¿Qué significa esto de ver la palabra en la realidad? Claro, es que esto es difícil de explicar, pero nuestro secreto más íntimo es que somos palabra de Dios. Nosotros somos la palabra de Dios. Nosotros somos la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es un libro, que eso ciertamente es palabra de Dios, pero cada uno es la palabra. Nuestro secreto más profundo es que somos la palabra de Dios. Entonces yo os veo a uno de vosotros y digo, esto es un mensaje que Dios me da a mí y da al mundo. Este señor, esta señora es una palabra de Dios. Ver esto, ¿no? Por una parte. Y por la otra, cuando lees el Evangelio, ver que te está hablando de la vida, te está hablando no de cosas que pasaron hace tiempo, sino de cosas que están sucediendo ahora mismo, ¿no? ¿Y qué significa entonces ver la palabra en la realidad? Pues que lo que estás viendo es la creación continua, que Dios va creando continuamente el mundo, que la creación no es una cosa del pasado, que Dios creó el mundo y ya está, sino que Dios lo está recreando en este momento. Es decir, el milagro, el estremecimiento cotidiano es ver la creatividad de Dios, que Dios nos está haciendo ahora mismo. No estamos hechos, sino que nos está haciendo. Nos estamos haciendo en Él. Claro, todo esto quizás sea difícil de entender, ¿no? Pero yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, ¿no? Tenemos algunas dificultades para entender esto, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos? Pues fundamentalmente tres. La primera es que hoy hay una inflación de palabras, es decir, hay muchísimas palabras. Todos hablamos muchísimo, hay un montón de libros, un montón de informativos, de mensajes, sobreabundan las palabras. Y cuando hay tanto, es muy difícil valorarlo. Yo cuando tenía en España 2 canales de televisión, veía la televisión de vez en cuando. Ahora tengo 100 y ya no veo la televisión. Es decir, si tú tienes mucha hambre, pero te ponen una mesa con 1000 platos, se te quita el hambre. Es decir, la sobreabundancia produce el efecto contrario, ¿no? Entonces, la primera dificultad que tenemos es que hay tantas palabras en el mundo, tantas opiniones, tantos libros, que cómo poder rescatar la palabra que nos alimenta. Entonces, esta es la primera dificultad. La segunda dificultad es que asociamos la palabra con la inteligencia, con lo mental. Entonces nos parece que todas las palabras son nada más para la cabeza. Pero las palabras verdaderas no son solo para la cabeza, son para el corazón. Es decir, las palabras de verdad no son simplemente mentales, son espirituales. Si yo digo te quiero, eso no es para alimentar tu cabeza, es para alimentar tu corazón. Es decir, que la palabra tiene un valor espiritual, no solo mental. Y nosotros lo asociamos prácticamente solo con lo mental. Y por eso ya desconfiamos de la palabra, porque sabemos que la inteligencia es muy limitada, ¿no? Y tercera, porque nosotros decimos que somos creyentes, pero en el fondo somos bastante agnósticos y bastante ateos. Porque nosotros creemos que primero existen las cosas. Por ejemplo, la nube, el árbol, la montaña. Primero existen las cosas. Y luego viene el hombre y dice árbol, montaña y nube. Es decir, separamos la realidad de la palabra. Pero esta no es la visión cristiana. La visión cristiana es que las cosas, la nube, el árbol y la montaña, existen por la palabra. Porque dijo Dios, hágase la nube. Dijo Dios, hágase la montaña. Es decir, que palabra y realidad son la misma cosa. Eso es lo que nos cuesta entender.
Y por eso la palabra no se nos abre, porque la hemos separado de la realidad. Bien. Os decía antes que tenía una tesis que proponeros y que la he enunciado. Veo que hace falta muchos retiros de silencio en este país. He dicho, el Evangelio no es para comprenderlo, sino para contemplarlo. Y entonces yo pregunto, ¿qué hay que contemplar? ¿Y cómo se contempla la palabra de Dios? ¿Cómo se contempla la palabra de Dios? ¿Cómo se contempla la palabra de Dios? Yo os leo un evangelio. ¿Eso cómo se contempla? Pues la respuesta la tenemos en el evangelio. Se guarda en el corazón. Contemplar la palabra es, como hacía María, según dice el evangelio, guardarla en el corazón. Y ahora la pregunta, ¿veis? Vamos aterrizando poco a poco, la pregunta es, ¿qué hay que guardar y cómo se guarda? ¿Qué hay que guardar y cómo se guarda? Bien, pues ahora viene ya el centro de la propuesta, porque este es todo un planteamiento, no con la tesis, y ahora viene, digamos, el centro de la propuesta, ¿no? Pues yo he aprendido, o estoy aprendiendo, mejor dicho, a contemplar la palabra, o a leerla, o a guardarla en el corazón, de 4 maneras. Y quiero ilustrarlas brevemente, ¿no? Primero, una lectura mistagógica. La palabra mistagogia significa iniciación a los misterios. Viene de la palabra mística también, ¿no? Mistagogia significa un proceso, una iniciación, un camino. Entonces, en primer lugar, una lectura mistagógica, es decir, en clave de camino, en clave de proceso, en clave de iniciación. En segundo lugar, luego la explicaré, en segundo lugar, una lectura simbólica y metafórica del Evangelio. Simbólica y metafórica. En tercer lugar, una lectura, yo la llamo así, coánica, de Coan. Podemos decirlo más fácilmente en nuestro lenguaje, una lectura existencial. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es la realidad, ¿no? La realidad hay que aceptarla así, ¿no? O sea que, y no hay que rechazarla, sino amarla. Y solo amándola la podemos transformar, ¿no? Y por último, una lectura arquetípica, ¿no? Por tanto, lectura mistagógica, simbólica, coánica y arquetípica. Voy a intentar ilustrarlo, ¿no? Lo que quiero decir, de manera muy breve, ¿no? Lectura mistagógica, lectura mística. Esto quiere decir que lo que nos cuenta el Evangelio no son cosas solamente que sucedieron fuera y sucedieron en otro tiempo, en el siglo I en Palestina, sino que son cosas que nos suceden dentro de nuestra conciencia, ¿no? Y por tanto, el Evangelio, leído en esta clave mistagógica, es un mapa de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que leyendo el Evangelio en esta clave puedes descubrir qué te pasa por dentro y puedes descubrir, en definitiva, quién eres tú, ¿no? Yo estoy haciendo un ejercicio de leer todo el Evangelio en esta clave y es precioso y algo me parece muy novedoso. Os doy un ejemplo para que por lo menos tengáis el gusto de saber de qué se trata, ¿no? Luego ya, pues si tenéis ilusión o interés, podéis intentar leer vosotros mismos el Evangelio en esta clave, ¿no?
Por ejemplo, el misterio de la Navidad. ¿Cómo podemos leer el misterio de la Navidad en clave de conciencia? Un hombre y una mujer, según dice la tradición, con un burrito y un niño que va a nacer, que está a punto de nacer, van en busca de una posada, pero no la encuentran. Nosotros vamos en busca de una posada y no la encontramos. ¿Por qué no la encontramos? El niño representa el espíritu. El niño representa el espíritu. Y en el mundo, no solamente en Belén de Judá, sino en el mundo, no hay sitio para el espíritu. El mundo y el espíritu entran en conflicto muchas veces, porque el espíritu va a desordenar el mundo y el mundo pues no lo quiere. Como el mundo no quiere el espíritu, porque sigue otra lógica distinta, que no es la lógica utilitaria y práctica, no es la lógica gratuita, pues esta mujer y este hombre tienen que meterse en una cueva, en un portal. Si nosotros queremos que nuestro niño interior, nuestro espíritu, nazca, si queremos que nazca, en medio del mundo va a ser difícil, porque no nos van a acoger. Tenemos que retirarnos a nuestra cueva. Es decir, dentro tenemos una cueva. Podemos decirlo de manera laica, ¿no? El yo profundo nace en lo más profundo de nosotros, en la cueva interior. ¿No? Y cuando entramos en esa cueva, cuando empezamos a entrar en esa cueva, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Cuando tenemos el coraje de entrar en la cueva de Belén que tenemos en el interior cada uno, ¿qué es lo que nos encontramos antes de que el niño nazca? A mí esto me encanta. Lo que nos encontramos es a la mula y al buey. Claro, ¿no os habéis dado cuenta de que la mula y el buey son los primeros testigos? Los primeros testigos del espíritu, del nacimiento del niño, son la mula y el buey. Los animales. Es decir, los primeros beneficiados del nacimiento del espíritu es el animal que hay en nosotros, es el cuerpo. Donde primero se ve la huella del espíritu es en el cuerpo. El cuerpo lo dice todo. El animal representa el cuerpo. Es decir, que no entran en la cueva de Belén no es una cueva de un vacío, sin nada. Es una cueva donde respiran los animales. Está habitada. Está habitada por lo más primordial. ¿No? En lo más profundo de nosotros no es que no haya nada, hay una respiración misteriosa. Hay la vida animal en estado puro. María es la Virgen que va a dar a luz. ¿No? Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Significa que si queremos dar a luz, si queremos ser luminosos, si queremos tener espíritu, hemos de remitirnos a nuestro punto virgen, es decir, nuestro punto, nuestro territorio no contaminado. El espíritu puede nacer solamente en un lugar puro. Y la Virgen lo que representa es que todos nosotros tenemos un lugar no contaminado, un lugar puro, un lugar no profanado, donde no hay oscuridad, donde no hay horror. Es decir, la Virgen está dentro de nosotros, tenemos una inocencia primordial que echamos de menos.
en realidad la vida verdadera solo nace de ese territorio virgen. La creación, María es la creación, el alumbramiento, da a luz, ¿no? Dar a luz de verdad algo vivo, algo que llene el alma, solamente puede ser desde ese territorio virginal. Y ese territorio es nuestro. Nosotros somos eso. Nosotros somos la Virgen. Hemos sido cubiertos por pecados, por oscuridades, por mil cosas, pero detrás de todas esas cosas oscuras hay un territorio virginal. ¿Y quién es José? Porque María es la Virgen que alumbra, ¿no? Nosotros podemos también alumbrar, podemos dar a luz, ¿no? ¿Y quién es José? José es el testigo. José es el testigo, el que ve y el que acompaña. Fijaros que María y José representan lo que es toda la vida cristiana. María, la creación. La creación, nace el niño, la creación, ¿no? Y José, la contemplación, contempla el milagro. En realidad, para vivir en plenitud, bastaría que cada uno de nosotros fuéramos María y José. Creación y contemplación. Y si somos creativos y contemplativos, el milagro es que nace el niño. A mí me parece una pasada de bonito esto, ¿no? En esta Navidad de la conciencia hay más personajes, ¿no? Están, por ejemplo, los pastores, los pastorcillos, ¿no? Los pastorcillos son los segundos que ven el milagro de la Navidad. Primero han sido la mula y el buey, primero los animales, luego los pastores. Los pastores eran en aquella época lo más inculto, los más incultos, los más pobres, ¿no? Esto quiere decir que después del cuerpo, que es el primero que reconoce el nacimiento del Espíritu, lo más pobre que hay en nosotros es lo que puede reconocer que nace la vida, que nace el Espíritu. Y solamente después de los pastores vienen los magos. Si los pastores representan lo más pobre, ¿no? Los magos representan los sabios. También los sabios, también la mente, también la inteligencia está llamada a postrarse y adorarse ante el niño, ante el milagro. Y para entender bien, por último, y pasar ya a otra lectura, para entender bien qué es el niño Jesús, hay que entender que cuando el niño nace, al mismo tiempo, una estrella aparece en el firmamento, que es la que avisa a los pastores y a los reyes. Una estrella avisa en el firmamento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo de abajo tiene una repercusión en lo de arriba, o lo de arriba tiene una repercusión en lo de abajo. Que lo más pequeño tiene una repercusión inimaginable. ¿Sí? Tú mueves aquí un cuaderno y algo pasa en Tokio. Es decir, estamos interconectados. Es decir, despreciar lo pequeño, en última instancia, es despreciar lo grande, porque hay una interconexión. Lo que pasa aquí abajo pasa arriba, lo que pasa arriba pasa abajo. Esto es lo que significa la estrella. Bien, sería un pequeño ejemplo, esta Navidad de la conciencia, de cómo sería una lectura mistagógica, es decir, una lectura de situarnos el Evangelio por dentro, ¿no? Y ver que está hablando de nosotros.
Bien, doy un paso más. Una lectura metafórica, una lectura metafórica o simbólica. Claro, es que hay tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar, ¿no? Por ejemplo, las metáforas de animales. Vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, decimos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo como Cordero, ¿no? Y también decimos que el Espíritu desciende en forma de paloma. Entonces tenemos que a Dios se le compara metafóricamente con dos animales, con el cordero y con la paloma. El cordero simboliza la mansedumbre. Él es el manso, ¿no? Y la paloma simboliza la inocencia y la paz. Es decir, está diciendo, en la medida en la que tú eres manso, en esa medida descubres la paz. En la medida en que tú vives como Cristo, manso, en esa medida descubres el vuelo de la paloma, el vuelo de la paz, ¿no? Estas metáforas, por ejemplo, cordero y paloma, son imágenes. Tú tienes una imagen, que es la del cordero, una imagen, que es la de la paloma, ¿no? Nuestra alma está hecha de imágenes. Nosotros soñamos con imágenes, no soñamos con ideas. Quiere decir que el alma está hecha con imágenes, ¿no? Y las imágenes se pueden contemplar. Tú puedes mirar un cordero, puedes mirar una paloma, pero una idea es muy difícil que la puedas mirar porque es abstracta. Las imágenes son concretas. Me gustaría hacer una prueba con vosotros, y es ver si se nos ocurren imágenes que nos ofrece el Evangelio. Os doy la palabra. Si a alguien se le ocurre una imagen, la puede decir en alto, luego otro. Podemos hacer una colección, no de ideas ni de frases del Evangelio, que eso es más fácil, sino de imágenes. Los panes y los peces multiplicados. Esto es una gran imagen. Imagínate 2.000 panes y 5.000 peces. Bueno, una gran imagen. La vid y los sarmientos, el árbol de la vid. La barca. El abrazo del padre. Un padre abrazando a su hijo. La semilla. La perla escondida, el tesoro. El sagrado corazón. La moneda perdida. El fuego, la moneda perdida. La siembra. La cruz. El agua. Los olivos, la montaña. O sea, si leéis el Evangelio en clave de imágenes, vais a descubrir algo alucinante. Y es que no hay ningún libro en el mundo que yo conozca que tenga más imágenes. O sea, el Evangelio funciona porque está lleno de imágenes. No solamente de ideas muy instructivas o muy removedoras, sino de imágenes. Por eso nos llega tan hondo. Entonces, leer el Evangelio en clave de metáfora es descubrir las imágenes que tiene. Las imágenes se pueden contemplar. No hace falta pensar, sino dejarte tocar por esa imagen, ¿no? Ese es el poder de la verdadera literatura. El poder de la verdadera literatura son las imágenes. Los ensayos, lo discursivo,
es el mundo teórico, el mundo de las ideas, pero la narración es el mundo de la imagen. Por ejemplo, el cuento de los 3 cerditos o el cuento de Caperucita, son todo imágenes y historias, no ideas, ¿no? El símbolo, como sabéis, es lo que nos une, ¿no? Una lectura simbólica, no lo que nos separa. Lo que nos separa es el diablo, diabolos, símbolos, ¿no? Son dos cosas opuestas, ¿no? Pues el Evangelio está lleno de símbolos rituales. Alguno habéis mencionado, por ejemplo, el agua. El agua simboliza la sed, simboliza la necesidad de limpieza, de purificación. Y yo, por ejemplo, una cosa que estoy preparando es leer el Evangelio en clave de agua. Todos los textos de agua. Y son muchísimos. Muchísimos, ¿no? O leer el Evangelio en clave de fuego o en clave de luz. Todas las veces que aparece la luz. Desde los ciegos a los que le dan la vista, la transfiguración, el Pentecostés, 1000 momentos donde aparece el fuego, ¿no? ¿Y por qué es interesante leer el Evangelio en clave de agua, en clave de fuego, en clave de tierra? Porque nosotros somos tierra, somos luz, somos agua. Entonces, leer el Evangelio así nos ayuda a comprender quiénes somos. Claro, esto que os estoy contando es solo un aperitivo. No pretendo que de alguna manera se entienda todo, pero por lo menos abrir un horizonte. Es como, yo no quiero ahora llevaros, por ejemplo, de excursión o de viaje a Rusia, pero sí enseñaros un mapa de Rusia. Y decir, aquí es donde podemos ir, aquí es donde podemos ir, ¿no? Un mapa, ¿no? Luego ya el viaje, cada uno tendrá que hacerlo por sí mismo, ¿eh? No puedo yo acompañaros a todos, ¿no? Pero por lo menos ver que hay otras maneras de leer el Evangelio que son enormemente fecundas y que no son tan mentales y que son mucho más contemplativas, ¿no? Bien, doy un paso adelante porque si no se me va el tiempo, ¿no? Una lectura coánica o una lectura existencial, ¿no? El Evangelio está lleno de situaciones conflictivas en las que nos podemos reconocer y lleno de frases enigmáticas que nos dejan muy descolocados si las escuchamos bien. Como las hemos escuchado tantas veces, ya no las escuchamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo meterme en el vientre de mi madre? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Puedo yo nacer de nuevo? Pero ¿de verdad que tú piensas que tú puedes nacer de nuevo? A tu edad, con lo que tienes, con tu familia, con tus problemas, ¿crees que puedes nacer de nuevo? ¿Lo crees de verdad? ¿Y eso cómo se hace? ¿No? O, por ejemplo, otro koan, otra pregunta, otra situación paradójica: los últimos serán los primeros. ¿Esto qué significa, los últimos serán los primeros? O sea, ¿qué significa esto? O sea, los últimos, que son, por ejemplo, los drogadictos o las prostitutas o los pobres de solemnidad, son los primeros, ¿pero en qué sentido? ¿En el reino de los cielos? ¿Aquí tienen que estar fastidiados? ¿Cómo puedo yo ser último para ser primero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace esto, no? Bien, no voy a explicar aquí qué es un koan en la tradición budista, porque eso me llevaría muy lejos y no es necesario, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo, nada más uno, de en qué sentido esta lectura koánica o existencial puede ser muy iluminadora y muy contemplativa, ¿no? Estoy pensando ahora en el pasaje de los santos inocentes. ¿Recordáis el pasaje de los santos inocentes? Cuando Herodes saca un edicto por el cual él dice que todos los niños menores de 5 años pues tienen que ser asesinados, ¿no? ¿Recordáis el pasaje? Sí. ¿No? Bien, pues José tiene un dilema.
tiene un dilema, tiene un koan que resolver, y es, si me quedo, van a matar al niño, pero si me voy, mi niño arriesga de morir en el viaje, porque es un viaje muy largo, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Es un dilema. Entonces dice el Evangelio que José tiene un sueño. ¿Recordáis? Tiene un sueño en el que le dice el ángel, toma a tu esposa, a tu mujer, a la madre, toma a la madre y al niño y llévatelos a Egipto. Y José obedece el mensaje del inconsciente, que le viene por medio del sueño, y toma a su mujer y al niño y se los lleva. Y gracias a eso se salva el niño de morir asesinado. Explico ahora la lectura coánica, ¿no? Toma a la madre y al niño. La madre es el pasado. Representa el pasado, representa tu legado, lo que tú has heredado. Y el niño es tu futuro. Es lo que está por crecer. Un camino es fecundo si lo emprendemos con nuestro pasado y con nuestro futuro. Si lo emprendemos con lo que somos, con la herencia, con el legado, si no hacemos punto y aparte, sino que acogemos lo que hemos recibido y al mismo tiempo tenemos un proyecto que llevar adelante, ¿no? Y nuestra vida es fecunda, además de cuando tomamos nuestro pasado y nuestro futuro, cuando emprendemos el camino, cuando salimos, cuando nos desinstalamos, nos vamos de nuestro círculo de confort, cuando salimos, arriesgamos, nos vamos a una tierra desconocida, como hace José cuando se va a Egipto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera emprendido esta aventura? Pues que habría matado al niño. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando no tomamos nuestro pasado y nuestro futuro y no salimos de nuestro círculo de confort y no arriesgamos y no nos vamos? Pues que matan a nuestro niño interior. Es decir, el ego es Herodes. Nosotros tenemos un Herodes interior que mata a todos los niños, a todo lo que quiera parecer inocente y nuevo. Cuando aparece algo siempre aparece el ego que quiere aplastarlo. Y nosotros, si no nos escapamos del ego, si no nos marchamos, esos niños van a morir. Y entonces la pregunta para nosotros es ¿cuántos niños muertos tenemos dentro? Es decir, ¿cuánta de nuestra inocencia hemos permitido que el ego la mate? ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Esto no es solamente una interpretación mística o mistagógica, sino que es un dilema que nos planteamos tantas veces en la vida. ¿Debo yo salir a Egipto? ¿Debo yo emprender este viaje? ¿Debo yo empezar ahora una vida nueva? ¿Debo yo casarme con esta mujer? ¿Debo yo ahora tener un hijo? ¿Debo yo...? Es decir, continuamente la vida nos propone cosas y siempre aparece el ego que quiere matar lo nuevo. Y si no estamos despiertos, sencillamente vamos muriendo. Entonces, el Evangelio está lleno de dilemas. Os he puesto uno, el dilema de José ante la amenaza de Herodes, pero está lleno de preguntas que reflejan muy claramente nuestra propia situación, ¿no? Vital. Y por último, y ya os doy la palabra, la lectura arquetípica. Muy sencillamente, muy brevemente, porque sencillo no es. Arquetípica. Cristo es el arquetipo del yo profundo. ¿Esto qué significa? Significa, son palabras de Jung, todo lo que ha vivido Cristo, lo vives tú.
Es decir, nosotros somos Cristo. Y mirarle a Él es la mejor manera, al menos que yo conozca, de conocerse a sí mismo. Porque Él es nuestra identidad más profunda. Él es el arquetipo de la humanidad verdadera. Esto significa que Cristo no es para nosotros simplemente un modelo externo, alguien a quien seguir, sino que es un modelo interno, que es nuestro yo más profundo. Bien, hay muchísimo más que compartir, pero se me ha acabado el tiempo, entonces nada más la conclusión. Quiero concluir este experimento que he hecho de contaros esta lectura mística del Evangelio, concluir con 3 preguntas, que yo me hago a mí mismo y os hago a vosotros. Y para mí son preguntas muy importantes. No es una broma lo que quiero, sino algo que me produce una cierta inquietud y por eso es una pregunta. Que yo me pregunto como meditador y como pastor, como sacerdote. Primera pregunta, son 3. ¿Cabe leer el Evangelio para los no creyentes? Es decir, ¿cómo podemos hoy presentar la palabra de Dios para que los que dicen que no creen en Dios o que no creen en Cristo, este tesoro, este patrimonio espiritual incomparable, les llegue? Para mí esto es muy importante, pero no porque simplemente porque haya muchos no creyentes, sino porque yo no me imagino a Jesús de Nazaret ante una asamblea diciendo: tú no eres creyente, tú fuera. Jesús predicaba para todo el mundo, sin excepción, hombres, mujeres, creyentes, no creyentes, blancos, negros. Esto significa que la palabra del Evangelio es para todo el mundo, no solamente para los cristianos. Entonces, ¿cómo poder hablar hoy del Evangelio para que llegue a todos, también a los que no creen? Primera pregunta. Segunda pregunta que está ligada con esta y que lo hago, la formulo desde mi amor a la Iglesia, porque yo soy un hombre de Iglesia, pero esta pregunta es una pregunta dura y sería la siguiente. ¿La Iglesia no ha secuestrado a Jesucristo? Con esto quiero decir que a lo mejor es solamente una pregunta, no una afirmación. A lo mejor, en lugar de dar a Jesucristo al mundo, que es lo que la Iglesia está llamada a hacer, nos lo hemos apropiado. Nos lo hemos apropiado, como si fuese un copyright nuestro. Nosotros somos los de Cristo y vosotros sois otros. Y les hemos quitado Cristo a los demás. Para mí es una pregunta muy grave, ¿no? Porque si realmente es así, al menos en alguna medida, es que hemos de purificar mucho, para no manipular este tesoro que es Cristo. Y por último, todo esto que os he contado sobre el Evangelio y sobre estas posibles lecturas, que podríamos profundizar mucho, ya os he anunciado al principio que a mí me ha venido gracias a la práctica del silencio. Gracias al silencio he empezado a descubrir todo esto, ¿no? Es muy misterioso, esto es muy misterioso porque significa que cuando tú llegas al fondo, no es que yo pretenda decir que he llegado al fondo, pero cuando llegas a cierto punto de profundidad, lo que descubres es la belleza de las formas. Es decir, que fondo y forma no están reñidos, sino que en el fondo lo que descubres es lo bello que es el mundo, lo bello que son las formas.
Entonces la pregunta sería, ¿es posible hacer una relectura completa del cristianismo en clave de silencio? O sea, ¿podemos leer el cristianismo en clave mística? Porque hasta ahora lo hemos leído desde la palabra, pero ¿cabe leerlo desde el silencio? Es decir, en lugar de empezar por el Hijo, empezar por el Espíritu, que Jesús no sea el punto de partida, sino el punto de llegada. A lo mejor es muy complicado, pero esta es la idea. Y con esas 3 preguntas os agradezco vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias. La belleza de las formas. Ahorita vamos a dar unos minutos para quien quiera plantearle alguna pregunta o comentario a Pablo. Levantan la mano y él les va dando la palabra. Hay una palabra y hay otra. ¿Quieres dar tú la palabra o la doy yo? ¿La doy yo mismo? Pues usted si quiere. No sé si hay un micrófono inalámbrico que se pueda, o si no aquí. Si quieres, yo hablo con este y ese que circule. Pablo, mencionabas primero la sed de Dios, me parece. Y después mencionaste tener un maestro. Cómo reconocer, cómo hacerse de ese maestro. Gracias. Yo debo reconocer que yo he tenido que ser una persona muy privilegiada porque he tenido 3 maestros espirituales en mi vida. Uno a los 20, otro a los 30 y otro a los 50. Es decir, que he sido un privilegiado, ¿no? ¿Qué significa un maestro? No significa una persona necesariamente, no sé, lo que tenemos la imagen de maestro, pues una persona muy culta o muy santa, o ya que sea que se dedique a dar retiros espirituales. No. Un maestro puede ser alguien muy cercano, ¿no? Significa que necesitamos encontrar que ver en alguien que encarna los valores del Evangelio o la vida cristiana, que necesitamos verlo en otros, ¿no? Que no nos basta la idea de que sí, que podemos crecer, no, queremos verlo encarnado en alguien, ¿no? Cuando lo vemos encarnado en alguien, esa persona es nuestra maestra, porque lo está viviendo, ¿no? Si además esa persona nos puede ayudar, pues tanto mejor, ¿no? Pero lo importante es que la fe pasa de maestros a discípulos, de padres a hijos, de testigos a testigos. Entonces lo que necesitamos son testigos. Si tú tienes la luz dentro, lo estás testimoniando, y en ese sentido eres un maestro, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, el maestro exterior simplemente es para despertar tu maestro interior. Nosotros somos mucho más sabios de lo que pensamos. Tenemos mucha sabiduría dentro. Simplemente hace falta que nos pongan en la coyuntura para que eso salga. Entonces, el maestro exterior lo que hace es apuntarte a ti para que tú te responsabilices de lo que tú sabes, de lo que tú eres, ¿no? Esto en segundo lugar. Y en tercer lugar, y por último, hoy adolecemos de maestros, adolecemos de profetas, adolecemos de personas que tengan autoridad, ¿no? Y que nos puedan enseñar, ¿no? Y por eso cuando surge uno o dos, pues están llenos de gente, porque es que no hay maestros, hay muy pocos que tomen la palabra, que tengan el coraje de decir, yo, aunque no lo vivo del todo o lo vivo regular, lo testimonio, ¿no? Y quiero decirlo, ¿no? Y por último diría que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, ¿no? Es decir, que si estás preparado, aparecerá. Pero claro, tienes que estar despierto y tienes que estar en búsqueda. Tienes que escuchar tu ser y salir a caminar.
Aquí, pregunta, sí. No pasa nada, puedes decir, sí. He leído varios teólogos donde hacen un reconocimiento de lo que ha hecho el Zen, la meditación Zen, a su vida cristiana. Y entonces tomando eso como un ejemplo y tomando otros ejemplos como por ejemplo Carlos de Foucault o los padres del desierto, que no conocían, entiendo nada de meditación Zen, ¿no? ¿Cuál sería el añadido que tú pones que ha traído el Zen a la vida cristiana, al enriquecimiento de la vida cristiana? Hay otro título pues famoso que es Sin Buda no podría ser cristiano, ¿no? Entonces, como en esta línea, ¿cuál sería el agregado que ha traído el Zen, por un lado? Y por otro lado, la pregunta, tú dices, como si la iglesia ha privatizado la figura de Cristo y cómo llevarla. Y yo no sé si eso sea evangelización de lo que tú estás hablando, de conversión, de evangelización, y me viene a la mente la escena, hablando de imágenes, la película de Dioses y de Hombres, donde conviven en una comunidad musulmana y no había este intento de evangelización, ¿no? Había una profunda convivencia y una profunda hermandad. Y cómo eso me deja como que no lo sé acomodar ambas cosas, ¿no? El intento de evangelizar y el intento de respetar y de convivir. Entonces son dos preguntas separadas, ¿eh? Sí, muy bonitas. No, son preguntas fundamentales y muy profundas y muy claras, ¿no? Y además me gustan mucho, ¿no? Bien. Nosotros estamos hoy en una situación privilegiada, espiritualmente hablando, porque hoy, como el mundo está globalizado, quiere decir que tenemos acceso a todas las tradiciones religiosas de la humanidad. No solamente que tengamos acceso, sino que en nuestras grandes ciudades viven gente de distintas confesiones. En Madrid, que es mi ciudad, pues hay budistas, hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, y todos convivimos, ¿no? Esto se ha producido desde hace siglos, por supuesto, pero ahora, al tener acceso más directo a su patrimonio de sabiduría, podemos conocer cómo vive un musulmán, qué piensa, cómo afronta la vida, ¿no? Y entonces, esto, el resultado es que la situación espiritual actual es la mejor que nunca, porque hoy podemos leer nuestra propia tradición con claves de comprensión de otras tradiciones. Esto es exactamente lo que hace el libro que has mencionado, que es un libro que se titula Sin Buda no podría ser cristiano, y que lo que hace el autor, que es un teólogo estadounidense que se llama Paul Knitter, lo que hace es leer el cristianismo desde claves budistas. Es decir, desde la comprensión budista, leer el cristianismo, ¿no? Esto no se había hecho antes, o de manera muy embrionaria. Entonces, el hecho de la convivencia interreligiosa, por supuesto que traerá muchos problemas, pero también trae una gran riqueza de poder leer lo que hemos vivido desde claves diferentes, desde distintas ópticas. Y eso es una gran riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento del Zen y del budismo Zen nos hace poder leer y vivir el cristianismo desde claves diferentes y distintas, que profundizan en nuestra propia tradición. Por ejemplo, la palabra iluminación pertenece claramente al budismo, no al cristianismo. Y sin embargo nosotros ahora estamos muchas veces hablando de iluminación. Quiere decir que una categoría de otra tradición está enriqueciendo la nuestra, ¿no? Ojalá que los budistas también lean su tradición en clave de gracia, por ejemplo, que es nuestro lenguaje, pero eso ya es cosa suya. Por lo que a nosotros compete, nos estamos enriqueciendo, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué es lo que aporta el Zen al cristianismo hoy? Pues lo que aporta es la tradición meditativa. Esa tradición meditativa, o mística, o del silencio,
por supuesto que existía en el cristianismo ya, pero la realidad es que existía de manera muy subliminal, muy subterránea, que muy poca gente practicaba el silencio. Entonces, ha sido gracias a que hemos visto que los budistas practican el silenciamiento que nosotros cristianos hemos dicho, oye, en nuestra tradición están los padres del desierto, están los hesychastas, están los místicos, también podemos recurrir a esta tradición. Es decir, que las otras tradiciones nos ayudan a descubrir lo que está en la nuestra que a lo mejor no habíamos desplegado lo suficiente, ¿no? Esto por lo que se refiere a la primera pregunta. La riqueza del budismo sobre todo es que nos ha hecho despertar en que también nosotros tenemos una tradición de conocimiento silencioso, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, respecto a la evangelización y el respeto a las culturas, a nosotros, los que somos cristianos, se nos pide una doble fidelidad. Se nos pide, en mi opinión, ser fieles no solamente al Evangelio, a la palabra que hemos recibido, la Biblia, a la tradición, sino también ser fieles a las personas que tenemos delante, a la realidad. Las dos cosas son importantes, no solamente la palabra, sino también el otro. Porque si tú pierdes al otro, ¿para qué quieres la palabra? Mucha gente piensa que ser fiel es solamente mantener la palabra, pero si tú pierdes al otro, ¿para qué te sirve la palabra? Si la palabra es para amar, la palabra enseña a amar. Si tú has perdido ya al otro, entonces hay una doble fidelidad. La fidelidad al pasado, a nuestra palabra, pero la fidelidad al presente, a las personas que tenemos aquí, ¿no? Esto significa que no es posible evangelizar sin respeto al otro. No es posible, ¿no? Incluso Carlos de Foucault dice más, no es posible evangelizar sin hacerse amigo del otro, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo nada de imponer ningún tipo de, sino de compartir un tesoro para que los demás lo conozcan. Compartir un tesoro no es imponerlo, sino es ofrecerlo, respetando la diversidad, ¿no? Este tema de la diversidad nos llevaría muy lejos, nos llevaría al diálogo interreligioso, ¿no? Y en realidad yo estoy convencido de que cuanto más religiosa es una persona de verdad, más respetuosa y más abierta es a las verdades de los demás, ¿no? La intolerancia es un signo claro de falta de espiritualidad, ¿no? La verdad no es una posesión, no es una idea que tú tengas, sino que es un camino. Cristo mismo se definió como camino, verdad y vida, ¿no? Y por tanto, solamente estarán en la verdad quienes se saben en camino, ¿no? Y quienes hacen camino con otros, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que renunciar a la palabra evangelización, pero sí que hay que resignificarla, ¿no? No significa imponer al otro o buscar que el otro se convierta a lo tuyo, sino compartir con el otro tu tesoro para que el otro beba de él en la medida en que quiera y pueda, ¿no? A mí también me gustaría mucho conocer mucho más a fondo la tradición sufí o la tradición hinduista, me gustaría, me ayudaría, porque es riqueza. Es decir, el hombre y la mujer espiritual no se cierran en lo propio, sino que están muy abiertos, no se sienten amenazados por nada, sino enriquecidos por todo. Sí. Sí, dale el micrófono porque si no, no se va a oír, ¿eh? Bueno, como quieras. A propósito de lo que nos explicaba de lectura mistagógica. ¿Le oís? Sí. A propósito de lo que nos hablaba sobre la lectura mistagógica y la lectura metafórica, Sí, imágenes, sí. me venía a pensar, me venía a la cabeza el planteamiento de, por ejemplo, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, diciendo que por la naturaleza de la mujer, pues la contemplación, digamos, es más fácil o se abre más pronto una puerta. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Quieres decir que la mujer tiene un don más
contemplativo que el varón. Esto leía, por ejemplo, en posturas como Edith Stein, ¿no? Entonces, desde su experiencia... Pues es posible. Yo no estoy seguro. O sea, el arquetipo masculino es el dar y el arquetipo femenino es el recibir. Es evidente, ¿no? No hace falta que ponga ejemplos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la contemplación es el arte de la receptividad. Entonces, digamos que estructuralmente pareciera como si la mujer efectivamente está más preparada para recibir, ¿no? Y en ese sentido podría ser cierto lo que dice Edith Stein, ¿no? Sí. Mi duda es en relación a lo que comentó en un inicio respecto al sabio que quedó callado y dijo fuego y se incendió el bosque. Yo lo entendí como el mismo Dios cuando dijo fuego y nos hizo a todos. Estamos como en este proceso de hacernos, pero cuando en todo este camino de mi descubrimiento personal me topo con pared cada que pienso en el dualismo del mundo, en la imperfección, en lo perfecto de lo imperfecto, y no termino de poderlo integrar ni en mí y seguramente tampoco en otros. ¿Cómo hacer más fácil ese proceso de entender dónde radica lo perfecto y lo imperfecto del mundo y de nosotros? Muchas gracias. No sé si fui clara o no. Bueno. Lo perfecto es el amor a lo imperfecto. Si tú amas la imperfección, vives en la plenitud. Porque la realidad es que todos somos imperfectos y esto está lleno de imperfecciones. Pero superarlas es empezar a amarlas, ¿no? A reconocerlas, a aceptarlas, a amarlas, ¿no? Y ¿cómo entender? Preguntabas, ¿cómo entender? ¿No? Pues yo creo que mirando y escuchando. Mirando y escuchando, ¿no? Es decir, creo que nosotros somos una cultura del pensamiento y de la acción, de pensar y de hacer cosas, ¿no? Pero la propuesta del Evangelio, que no niega, por supuesto, pensar y actuar, es una propuesta de contemplar y padecer. Es decir, mirar y dejarse tocar, dejarse afectar por las cosas. Entonces, para entender algo o entender a alguien, lo primero que hay que hacer es escucharle, es mirarle, ¿no? Es recibirle. Yo suelo decir que el mundo no está creado en primera instancia para ser transformado, sino para ser recibido y ser disfrutado. Y luego ya veremos si hay que cambiar algunas cosas, o no, ¿no? Creo que tenemos un afán intervencionista de cambiar las cosas sin dejar que las cosas se expresen y dejen lo que tenga, y dejen, sea lo que tenga que ser, ¿no? Es decir, yo desde hace unos años me dedico fundamentalmente a promover el silencio y la meditación porque creo que nuestro principal déficit es de contemplación, es de escucha, ¿no? El mundo no hay que entenderlo, es como el Evangelio, no está ahí para comprenderlo, hay que vivirlo, ¿no? Y muchas cosas que pasan no entran en nuestra cabeza, no las comprendemos y no pasa nada, porque no las comprendamos. Si tenemos ya 50 años, 70 años, 45 años y muchas cosas seguimos sin comprenderlas de nosotros mismos, ¿no? No se trata de resolver los enigmas, sino de convivir serena y alegremente con el enigma. Es decir, para mí el ideal no es no tener problemas, porque eso no es posible,
ni tampoco resolver todos los problemas, porque tampoco eso es posible, sino convivir serenamente con los problemas hasta que dejen de ser problemáticos. Es decir, son problemas, pero ya no te hacen tanto daño. Señora, sí. Sí. Me gustaría... Bueno, sí, da igual, sí. Luego usted. Me gustaría poder responder a la primera pregunta. Si deberíamos de leer el Evangelio a las personas que no son creyentes. Por favor. Pues mi respuesta es que sí, porque ya que somos palabra de Dios y la palabra tiene fuerza, la palabra es espíritu, pues la verdad el poderles compartir, ya que descubrí lo que es la vida en el Evangelio, pues me gustaría que todo el mundo la viviera y con las experiencias que uno va teniendo, pues ese fuego contagia a los demás sin tenérselos que imponer, porque el quedarnos callados pues no fluye. Lo puedo decir en una parte hasta muy cerca con mis hijos, ¿no? Que tuvieron en un momento de su vida rebeldía. Pero ahorita les comparto algo del Evangelio o algo con emoción, y yo al rato los veo que ya están contagiados, sin que me reconozcan todavía nada, porque no lo necesito, pero ya me piden, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo pedir? ¿Cómo puedo hacer? Yo decía, estos niños hace 2 años estaban en la negación de que, ay, no me lleven a la iglesia ni nada. Y estos no es que no sean creyentes, sí lo son, pero lo dejaron de ser. Y cuánto más en el mundo lo hay, con esa alegría y esa confianza de que en el mundo no caminamos solos. Pues es un regalo para el que lo entiende, ¿verdad? Pues muchas gracias por esta aportación tan bonita. Sí, querías... Sí. Si uno quisiera empezar a acercarse a cualquiera de estas modalidades y no tiene la práctica del silencio, ¿cuál sería la recomendación? ¿Empezar en un orden con la mistagógica o con el arquetipo, o solo el acercarte al Evangelio te va a dar la pauta de cualquiera de estas interpretaciones? Yo creo que no sé bien responder a esta pregunta, no lo sé, pero yo creo que si no hacemos silencio, difícilmente vamos a llegar de corazón a estas lecturas que estoy proponiendo, ¿no? Esto lo creo así, ¿no? Esto no significa que no podamos intentar hacer una lectura, por ejemplo, metafórica, y entonces vamos a rescatar todas las imágenes o todas las metáforas o todos los símbolos. Se puede hacer, pero lo convertiremos en algo mental, ¿no? Entonces, yo diría, hay que leer el Evangelio, pero poco. Quiero decir, no pocas veces, sino en fragmentos breves, ¿no? Porque si no, enseguida nos perdemos, ¿no? O sea, cada palabra, cada frase tiene mucho contenido, ¿no? Entonces, si leemos mucho, es una indigestión y no entendemos nada. Entonces, yo leería muy poco a poco, ¿no? O sea, una cosa que podemos hacer para iniciarnos en esta lectura es, por ejemplo, coger un versículo, por ejemplo, venid a mí los que estáis agobiados y cansados y yo os aliviaré, ¿no? Y como si fuese un mantra, pues guardar esa palabra en el corazón, ¿no? Y esa palabra poco a poco guardada en el corazón nos va a ir desvelando pues lo que significa, ¿no? La hondura, la lectura mística de esta palabra. Yo empezaría por ahí, ¿no? Pero creo desde luego que sin preparar la tierra es difícil que la semilla pueda germinar. Bueno, sí. Sí, una más, si quieres, o una más, sí. Nada más para comentar algo que desconocemos totalmente los católicos, es que el cardenal Ratzinger en diciembre del 89 escribió una carta a los obispos sobre la meditación cristiana y realmente pues desde entonces, más de 30 años, no se ha hecho pues, ¿no? reconocimiento de todos nosotros y cuánto hubiéramos avanzado si desde entonces todos los sacerdotes, todos los obispos en la Iglesia Católica nos hubieran empezado a llevar a ese momento de estar en silencio y meditación.
Muchas gracias. Y lo hay en la Iglesia Católica. ¿Había una más pregunta? Sí. Gracias, tocayo. Yo tenía, bueno, creo que las preguntas que formulas al final de tu conferencia finalmente responden, están respondidas por la conferencia en sí. Es decir, la clave es hacer todo lo contrario a estas interpretaciones fundamentalistas o tan fundadas, o podemos llamarle neofariseicas del Evangelio. Pero luego, ¿cómo hacer este nuevo reto que tenemos al buscar evangelizar en este sentido? ¿Cómo hacer para que el Evangelio luego no quede descafeinado, para que no quede extrasecularizado, queden en puros cuentos? Y la segunda pregunta sería, que no tiene nada que ver con la conferencia, es más bien sobre el trabajo de los amigos del desierto. Si los amigos del desierto están actuando o están haciendo retiros en México, en Guadalajara particularmente, o si tienen alguna relación con la comunidad de Lawrence Freeman de la World Community for Peace and Meditation. Bueno, vamos con la primera. Detrás de esta interpretación mistagógica, metafórica, simbólica, existencial, ¿hay un riesgo de que la cosa se quede en puro cuento? La respuesta es sí, hay un riesgo, ¿no? Cuando Dios se encarna en Jesús, ¿hay un riesgo de que la gente piense que es solo un hombre y no el Hijo de Dios? Sí, hay un riesgo. Es decir, siempre que queremos acceder al mundo, pues corremos el riesgo de que no se nos entienda o de perder incluso la identidad, ¿no? Esto en la teología está tipificado con el binomio identidad-relevancia. Si queremos ser relevantes, hemos de salir al mundo, pero si estamos mucho en el mundo, podemos a lo mejor perder nuestra identidad. Pero si nos quedamos sin salir nunca y sin traducirlo, no somos relevantes. Eso es un dilema, ¿no? O sea que la respuesta es, sí, es peligroso, pero es que no nace nada sin peligro. Tú te quedas embarazado o tu mujer se queda embarazada, pues qué alegría, pero corres un peligro grande. Y es que el niño pues salga, por ejemplo, pues enfermo o que te traiga muchos problemas. Es decir, que todo lo que es vital comporta riesgo, ¿no? Y la segunda pregunta sobre los amigos del desierto, nosotros también, igual que la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, practicamos la meditación, pero no somos lo mismo, ¿no? Somos dos movimientos o dos grupos afines, análogos, pero cada uno tiene sus peculiaridades, sus particularidades. La Comunidad Mundial lleva muchos años y además tiene un grandísimo fundador que es John Main, que para mí es un santo, ¿no? Además de una persona que escribe textos preciosos, y evidentemente pues yo no, yo soy un aprendiz, así que hay una gran diferencia, ¿no? ¿Y en México, Pablo, perdón, en México no están dando retiros? Sí, en México empezamos a dar retiros el año pasado. Aquí hay algunas personas que lo están promoviendo y que luego si quieres te pueden dar información, y ahora precisamente hemos venido, vamos a venir 4 amigos del desierto en total desde España, y estamos impartiendo precisamente retiros de iniciación y de profundización para los que estuvieron el año pasado, ¿no? Para nosotros nos parece que el desierto es la imagen, es la metáfora del silencio, ¿no? Y que bueno, pues lo que nos hace falta es entrar en ese desierto interior para descubrir, bueno, los vínculos de amistad y de comunión de unos con otros, ¿no? Que solamente entrando nosotros tendremos un fundamento sólido para relacionarnos con los demás. Bueno, Oye, lo que comentaba la compañera de allá, pero yo lo quiero hacer en pregunta. Si tú dijiste, y cuando lo dijiste me recordó a Ragner, que dice, el cristiano del futuro o es místico o no lo es. Yo quiero saber si la iglesia, si se está llevando a cabo algo en esa línea, pero de manera más formal o de manera más masiva, de manera que la mística esté llegándonos realmente al Yo creo que no hay tantos movimientos. O sea, esta propuesta que estamos haciendo de silencio es una propuesta muy renovadora, muy nueva, ¿no? No hay
de momento, que yo sepa al menos, un movimiento eclesial global hacia la espiritualidad o hacia la mística, ¿no? O sea, la comunidad mundial que ha mencionado el compañero y los Amigos del Desierto, en ese sentido somos pioneros, ¿no? Que estamos trayendo pues, el fondo de la cuestión, ¿no? Porque la religión solo puede estar viva si está alentada por el espíritu, por la espiritualidad, ¿no? Yo creo que nuestro principal déficit es un déficit de espiritualidad. ¿Qué es lo que más nos hace falta? Pues estar en nuestro centro. Si estamos en nuestro centro, haremos lo que tenemos que hacer. Porque el problema es que hacemos demasiadas cosas. O sea, todos somos demasiado activistas. En la Iglesia también. No hay que hacer tantas cosas. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Que no son muchas, son las que hay que hacer, ¿no? Y para eso, pues hemos de estar en nuestro centro para saberlo, ¿no? Entonces la respuesta es, que yo sepa, no hay una respuesta global a este desafío, pero sí hay algunos indicios que, bueno, despuntan y que apuntamos justamente a ese horizonte. Bueno, a nombre del Centro Ignaciano de Espiritualidad, Pablo, te tenemos un regalo de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Muy amables. Es un regalo que me trae muchas cositas tejidas, bordadas aquí.